depósito, entonces el líquido bajaría por sí mismo hacia el punto 2, intercambiando energía de presión en energía cinética. Obviamente que de acuerdo a la altura de la instalación gravimétrica donde esté, de acuerdo a la altura donde esté instalado el depósito, tendremos nosotros en ese intercambio mayor o menor energía cinética. ¿Eso qué significa? Significa que el caudal de salida será mayor o menor en la medida que la altura sea mayor o menor. Si ustedes recuerdan la ecuación de balance de energía mecánica, que decía que delta de P sobre Rho más delta de Z por G sobre G sub C más delta de B cuadrado sobre 2 alfa G sub C más las pérdidas por fricción eran igual a la potencia de una bomba, pero que generalmente en las instalaciones gravimétricas no existe bomba, salvo que yo quiera mover un caudal mayor al caudal que por sí mismo mueve la instalación. Ese caudal que por sí mismo mueve la instalación gravimétrica se llama caudal natural. Entonces, como acá no tenemos nosotros ninguna bomba, este W sería igual a 0 o la altura de descarga de la bomba sería igual a 0. ¿Para qué nos sirve esto? Y es muy sencillo, nos sirve para poder determinar el valor de la velocidad a la cual se puede descargar en el punto 2 y teniendo en cuenta el diámetro de la cañería, vamos a tener que caudal es igual a velocidad por área. Entonces, si nosotros conocemos el valor del diámetro, podemos conocer el valor del área transversal, que multiplicado por esta B2, nos va a dar el caudal. Ese caudal de salida en este punto es lo que vamos a llamar nosotros caudal natural. Y, a ver, acá le está faltando una curva. La curva de sistema, una bomba, mejor dicho, no de una bomba, perdón, de un sistema gravimétrico, no lo tengo acá, pero bueno, para este caso, ¿no es cierto? Obviamente estaría saliendo por acá, por debajo de 0. A ver. Estaría saliendo por este punto. Y donde intersecta la abscisa, vamos a tener la definición de caudal natural, ¿no? O sea, la curva sería más o menos, saldría desde acá, perdón, se me cruza la... ¡Epa! Tendría, a ver si pueden seguirme con el cursor, tendría esta forma. O sea, esta misma forma, pero hacia más abajo. ¿Por qué? Porque obviamente el delta de Z nos marcaría por debajo del 0, porque Z2 estaría ubicado abajo y es Z2 menos Z1, y si Z2 está en el nivel 0 y Z1 está arriba, el menos delta de Z nos manda el valor de la energía hacia acá abajo, hacia abajo. Bueno, a ver. La otra instalación que tenemos son las instalaciones forzadas. Obviamente allí el tanque de descarga va a estar en la parte superior al tanque de alimentación.
Este es el tanque de alimentación y esto nosotros vamos a bombear líquido para mandarlo a un tanque o a un depósito de descarga. Cuando la posición de este tanque está por encima del tanque de origen o es lo que nosotros vamos a llamar instalación forzada. A ver si yo puedo seguir con el cursor. Lo que pasa es que la máquina no me está respondiendo como corresponde, pero bueno. Bueno, acá tenemos el depósito de almacenamiento. Acá tengo una válvula esclusa, acá tengo la bomba y acá tengo otra válvula esclusa y estamos bombeando líquido o fluido desde este depósito A al depósito B. Cuando la posición de este depósito destino está por encima del depósito de almacenamiento, estamos en una instalación forzada. Cuando el depósito destino B está por abajo del depósito de origen, estamos en presencia de una instalación gravimétrica. Bueno, en este caso, para poder enviar el fluido desde el punto 1 al punto 2, es imposible que el fluido suba por sí mismo porque voy a tener yo acá un montón de pérdidas de energía por fricción, razón por la cual voy a requerir lo que ya vimos en mecánica de fluidos, el uso de una bomba de potencia W. Y obviamente será igual a la diferencia de presión entre este punto y este punto, o sea, P2 menos P1 sobre ρ, la diferencia de altura entre la referencia, que en este caso la referencia es justo el nivel cero de la bomba, entonces la diferencia de altura será igual a Z2 menos Z1. A ver, acá está. Z2 menos Z1 por G sobre G sub C, más la velocidad a la que estaría saliendo en el punto 2 elevado al cuadrado, menos la velocidad a la que se está moviendo el fluido en el punto 1, que ustedes saben que la asimilamos a 0 porque es pequeña, la despreciamos, digamos. Más todas las pérdidas que tienen que ver con el rozamiento a través de las cañerías y con el rozamiento a través de todos los accesorios. En este caso, nosotros tenemos una reducción brusca acá tenemos una válvula, acá tenemos otra, acá tenemos un codo, acá tenemos otra válvula, es una válvula de retención. Acá tenemos un controlador, que tiene que ver fundamentalmente, perdón, me saltó, que tiene que ver fundamentalmente con el accionamiento de esta válvula, globo, para justamente poder regular el nivel del depósito destino, para evitar obviamente que se desborde. Bueno, resolviendo esta ecuación, haciendo B1 igual a 0 y sabiendo que la presión en este punto y la presión en este punto son iguales a la presión atmosférica, la diferencia de presión se elimina y nos queda que Z2 menos Z1 sobre G sub C por G más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 alfa GC más las pérdidas por fricción que tienen que ver con la longitud recta de las cañerías más todos los accesorios, nos darán igual a la potencia de la bomba en metros de columna de agua. ¿Sí? Voy muy rápido con este tema porque ustedes ya lo han visto en fenómenos de transporte o en mecánica de los fluidos. Lo han resuelto en los problemas
que se les ha dado en los seminarios, así que no debería haber ningún problema respecto de esto. En todo caso, es simplemente un repaso. Dentro de las curvas del sistema, la curva operativa del sistema para un sistema de transporte de fluido, esta curva que aparece acá es la curva típica para un sistema forzado, como este, ¿no es cierto? Como este, siempre y cuando el depósito destino esté por encima del depósito de origen. ¿Eh? Si el depósito origen, en este caso, está en el nivel 0, esta curva debería salir de este punto. De este punto. Obviamente que este valor tiene que ver fundamentalmente con delta de P más delta de Z. Si como dijimos, si los depósitos están a la misma altura, delta de Z se hace 0, y si son los tanques abiertos, delta de P es 0, entonces esta curva debiera salir desde el origen. Entonces, esta curva saldría desde este punto 0 y tendría prácticamente la misma forma que esta curva que está dibujada para el sistema que acabamos de ver. Esto es fundamental que ustedes lo razonen, porque el sistema puede estar cerrado, o uno de los tanques puede estar cerrado y puede estar presurizado, en cuyo caso el punto de la curva del sistema va a partir en valor de la ordenada igual a la diferencia de las presiones más las diferencias de las alturas. ¿Qué más decir de todo esto? A ver, bueno, vamos a ver las características de la bomba. Las curvas características de la bomba. En general, ustedes van a encontrar catálogos de acuerdo a los fabricantes de bombas a las que tengan acceso. Hay varias que están publicadas en Internet, hay muchos proveedores en Internet que les facilitan los catálogos de bombas. Y hay uno muy conocido que es Gal Smith, que es uno de los mejores fabricantes de bombas. Obviamente no solamente Gal Smith, sino cualquier proveedor de bombas les tiene que brindar la curva característica de la bomba que ellos quieren vender, digamos. En general, este tipo de bombas o cualquier tipo de bomba centrífuga, ustedes van a encontrar curvas características de este tipo, donde ustedes pueden ver en estas curvas paralelas, si me siguen el cursor, que tienen que ver con el rendimiento de la bomba. Fíjense, ahí dice 40%, 60%, 70%. Estas curvas son las curvas HQ, altura caudal, ¿la ven? Para la bomba que está propuesta. Y cada una de estas curvas inferiores, que fíjense parecen todas paralelas, tienen que ver con los diámetros del impulsor. O sea, es la misma bomba que puede cobijar distintos diámetros de impulsor. Al cambiar el diámetro del impulsor, yo voy a cambiar la curva característica de la bomba. Estas curvas sí o sí las debe proveer el fabricante. Nosotros como ingenieros lo único que podemos llegar a hacer es nuestra curva del sistema, aplicando la ecuación de balance de energía mecánica y haciendo variar
Q y calculando H para los distintos Q. Y en general el formato de las curvas del sistema, como lo acabamos de ver, para un sistema forzado tiene este formato. Para un caudal natural, obviamente tendrá y saldrá por debajo del punto de origen de la curva. O saldrá por el origen en el caso de que el depósito origen y el depósito destino estén en la misma altura. ¿Para qué presento la curva del sistema de la bomba y las curvas características de la bomba? Esta, a ver, repito, esta es la curva del sistema, es la curva que ustedes deben hacer. Y estas son las curvas que el fabricante les debe proveer. Ustedes tienen que superponer estas curvas y supongamos que estemos trabajando. Vamos a suponer que estemos trabajando con un diámetro de impulsor, con un diámetro de impulsor con un diámetro de impulsor 2. O sea, la curva característica sería esta. Y resulta que el caudal que yo necesito mover es este Q, pucha. Es este valor de Q que le corresponde a un valor W, ¿no es cierto? O un valor H. Este punto es el que conocemos nosotros como punto de trabajo y que no es el punto con el que va a operar la bomba, sino que si la bomba está con un impulsor de diámetro 2, Deme un segundo porque mi cursor no está funcionando. Ponamos, ahí está. Mi bomba va a funcionar para mover este caudal Q rojo que se ve allí. Va a moverla con esta potencia, digamos. Con esta potencia H. Porque eso me está diciendo la curva característica de la bomba. Entonces, simplemente, como yo necesito este Q, y este Q me genera esta potencia, pero esa no me la está dando la bomba, me la va a dar simplemente esta. Entonces, esta diferencia de H, de delta de H, y esta diferencia de delta de Q, es lo que vamos a llamar nosotros sobredimensionamiento de la bomba. ¿Sí? Eso tiene que quedar en claro. Ese es el sobredimensionamiento de la bomba. Habitualmente, cuando ustedes diseñen o seleccionen bombas, fíjense en el Peter y Timmerhouse, los consejos que se les da a los ingenieros juniors cuando tengan que diseñar una bomba. Habitualmente se pide que ese sobredimensionamiento no sea mayor del 10%. Esas conclusiones estadísticas a las que arriba Peters y Timmerhouse la van a encontrar no solamente para las bombas, sino para todos los equipos que desde ahora en más se presenten en operaciones industriales. Bueno. Debería yo, lo que pasa es que no lo tengo cargado acá en este PowerPoint, pero en todo caso, cuando bajemos a la planta piloto les voy a llevar
algunos catálogos para que ustedes puedan observar y fundamentalmente cuando ustedes tengan que seleccionar una bomba no solamente van a tener en cuenta la necesidad de H y de Q y que estén dentro de las curvas características de la bomba, sino que además tienen que estar en un rendimiento superior al 40% y además con un valor de NPCH requerido, de modo tal que evitar la cavitación de la bomba. Ya lo vamos a ver enseguida, qué es lo que es la cavitación de la bomba. Bueno, habíamos o venimos hablando hasta acá de lo que son los depósitos. Obviamente que tenemos nosotros que aprender a dimensionar los tanques. Fíjense acá tenemos un esquema de un tanque que está lleno de un fluido hasta una determinada altura. A esta altura le vamos a llamar altura del fluido o altura del líquido. A esta altura remanente, que está delimitada por la altura del fluido y la parte superior del tanque, la vamos a llamar altura del rebalse. Y obviamente que la altura del fluido, la altura del líquido más la altura del rebalse será igual a la altura total del tanque. Y además vamos a identificar geométricamente un diámetro de tanque. ¿Y qué más podemos decir? Y que obviamente podemos definir una relación altura-diámetro como HL, o sea, la altura del fluido sobre el diámetro del tanque. A eso le vamos a llamar una relación altura-diámetro. Ahora, ¿cómo dimensiono yo el tanque? Dimensionar un tanque de almacenamiento significa determinar el diámetro del tanque y la altura total del tanque. El diámetro del tanque se define como la raíz cúbica de 4 veces el caudal de abastecimiento del tanque, porque no se olviden que acá no está dibujado, pero teóricamente viene una cañería de abastecimiento del tanque. Entonces será 4 veces el caudal de abastecimiento del tanque por el tiempo de residencia. O sea, ¿qué es el tiempo de residencia? Es el tiempo que va a demorar en fluir toda el agua o todo el fluido que esté dentro de este tanque. ¿Cómo se define ese tiempo de residencia? Bueno, fundamentalmente ese tiempo de residencia lo vamos a definir en función de las necesidades de mantenimiento. Porque habitualmente se suelen parar las bombas y como nosotros no podemos estar parando la planta cada vez que se nos para una bomba, recurrimos a este tiempo de residencia de modo tal que nos dé tiempo a reparar y que el proceso continúe normalmente. Entonces, definir el diámetro del tanque como igual a la raíz cúbica de 4 veces el caudal por el tiempo de residencia sobre pi por la relación altura-diámetro. Si la relación altura-diámetro, por ejemplo, es 3, fíjense acá, si la relación altura-diámetro es 3, el diámetro del tanque será 1/3 de la altura total. 1/3, perdón, no de la altura total, de la altura del fluido. Generalmente esas recomendaciones de relación altura-diámetro lo vamos a obtener de
las sugerencias del Gutiérrez o de el Peter y Timmerhouse, que tienen muy buenos datos estadísticos de donde los podemos sacar. Bueno, vamos a pasar ahora a dimensionar la cañería. ¿Cómo se dimensiona la cañería? Nosotros sabemos que necesitamos un caudal, porque eso se define cuando se define como un objetivo productivo, el conocer de antemano qué caudal es el que vamos a usar. Ese caudal sabemos nosotros que es igual a una velocidad media por el área, y será igual, ¿no es cierto?, a la velocidad media por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. De ahí podemos sacar que el diámetro de la cañería es igual a 4 veces el caudal operativo sobre pi por la velocidad de, vamos a llamarle velocidad de diseño, que es una velocidad recomendada de modo tal de que acá nosotros tengamos el menor gasto de energía y nos aseguremos de un flujo turbulento. El espesor de toda cañería, independientemente de que tengamos una longitud estándar que son 6 metros, el espesor viene definido por lo que vamos a llamar número de cédula. El número de cédula o el número de schedule es igual a 1000 por P sobre sigma, donde P es la presión máxima admisible con la que yo esté trabajando con el fluido en cuestión, digamos, sobre la tensión del material. Y si es a 0, esa tensión es 1.2. Este valor de cédula nos va a dar a nosotros el espesor de la cañería y vamos a encontrar desde valores de Schedule 20 a valores de Schedule 160, 20, 40, 60, 80, 100. Fíjense en la... yo tengo acá algunos valores. En el Perry vamos a encontrar nosotros las características de los diámetros de acero comercial con distintos valores de schedule, que son los que ustedes van a usar en la parte práctica, ¿no es cierto?, para ver de que cuando tengan que pedir la cañería, la pidan con el schedule correspondiente. Y ese schedule va a depender de las presiones con las que ustedes estén trabajando con el fluido en la planta. La aplicación en general de esta expresión, cierto que la expresión de balance de energía mecánica, ustedes saben que debe responder a algunas consideraciones. Por ejemplo, que el fluido debe ser isotérmico, o sea, debe trabajarse a temperatura constante. Debe ser estacionario, o sea, las propiedades del fluido deben ser constantes en el tiempo. No se olviden, estacionario significa que es invariante en el tiempo. El fluido debe ser continuo, o sea, no debe haber acumulación, no debe haber pérdidas ni incorporación de material. Además, debe ser incompresible, o sea, el volumen no debe cambiar. Y además, el flujo debe ser desarrollado, o sea, que el régimen debe estar perfectamente definido, ya sea laminado o turbulento, pero debe estar perfectamente definido con un número de Reynolds establecido.
Bueno, eh, vamos a ver ahora cómo se eh, calcula para un sistema forzado el balance de energía. Este es un sistema forzado, dijimos, cuando el depósito de origen está por debajo del depósito de destino. O al revés, el depósito de destino está por arriba del depósito de origen. Eh, entonces, aplicando la ecuación de energía mecánica, ¿no es cierto? Eh, bueno, acá fíjense, los dos tanques están abiertos. El punto 1 está localizado sobre la superficie del tanque A y el punto 2 está localizado en la superficie del tanque B. Perdón, a la salida del caño acá, a la salida de la cañería que ingresa al tanque B. Entonces vamos a tener, como son los dos tanques abiertos, delta de P iguales a cero, porque tanto la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión atmosférica y la presión en el punto 2 también, por lo tanto delta de P va a ser igual a cero. Z2 y Z1 van a cambiar, por lo tanto va a existir este valor. ¿Por qué? Bueno, porque el tanque destino está por encima del tanque de origen. En cuanto a las velocidades, B2, la velocidad con la que sale acá, responde generalmente al caudal con la que yo estoy diseñando este sistema. Y B1 se puede despreciar porque es la velocidad con la que se va a mover la superficie del tanque en el nivel de A. Entonces, nos va a quedar Z2 menos Z1 por G sobre G sub C más un medio de B2 al cuadrado sobre alfa GC, donde alfa fundamentalmente vale 0,5 si es laminar y vale 1 si es turbulento. Y más las pérdidas de fricción, que son 2 veces el fanning por la velocidad al cuadrado sobre GC, sumatoria del E sobre D. Y con eso calculo yo el valor de la potencia de la bomba en metros de columna de agua. Eh, ¿Cómo se calcula? Bueno, es muy simple. Acá lo único complicado, porque Z2 y Z1 son datos, la velocidad 2 se puede calcular perfectamente cuando ustedes ya han diseñado el diámetro de la cañería, ¿no es cierto? Lo único complicado que puede llegar a aparecer acá es cómo se calcula este fanning, este factor de fricción. Ese factor de fricción, como ustedes saben, lo pueden obtener con el gráfico de Moody o lo pueden obtener con la ecuación de Chen. Si lo van a obtener con el gráfico de Moody o con la ecuación de Chen, ustedes van a necesitar en los dos casos la rugosidad relativa. ¿De dónde vamos a sacar la rugosidad relativa? Ya lo vimos en fenómeno de transporte. La rugosidad relativa en función del diámetro y en función de distintos materiales se lo saca de esta gráfica, donde está el diámetro en la abscisa, la rugosidad relativa en la ordenada de origen, y para cada una de estas curvas que representan distintos, distintos materiales. Así, por ejemplo, si yo quiero calcular la pereza relativa para un acero, para un acero forjado, para una cañería de 10 pulgadas de diámetro, entonces me muevo, acá ubico las 10 pulgadas en el valor del diámetro, busco la curva del material con el que está hecho la cañería, en este caso con acero forjado, y de ahí donde intersecta, busco en la ordenada el valor de la rugosidad relativa. En este caso, aproximadamente a 0.002 sería el valor de la rugosidad relativa. Y con ese valor de rugosidad relativa, yo puedo ingresar al gráfico de Moody, ¿no es cierto? Y con el número de Reynolds obtener el valor del factor de fricción, o en su defecto,
directamente puedo entrar a la ecuación de Chen para obtener el valor del factor de fricción. Después, ustedes ya saben que el tema de los accesorios lo pueden obtener perfectamente de las distintas tablas que hay, no solamente en el Perry, sino también en el Faust o en cualquiera de los libros de operaciones unitarias, pueden encontrar los valores de longitud equivalentes para los distintos accesorios. ¿eh? Por ejemplo, estas que están pegadas acá son las que sugiere el Costa Novello. Bueno, a ver, en general, nosotros nos vamos a encontrar en la industria lo que vamos a llamar mallas de cañería. De esas mallas de cañería, la unidad de malla, ¿no es cierto?, es un sistema forzado con dos tanques de destino, un tanque de origen y dos tanques de destino que se encuentran por arriba o en el mismo nivel que el tanque de origen. Y obviamente que el tema consiste en determinar la potencia de la bomba necesaria para enviar fluido desde el tanque A hacia el tanque B y hacia el tanque C. Ustedes creo que han resuelto problemas de este tipo en la práctica, así que es bien conocido de cómo se resuelve. Bien, acá está bueno, un poco de esto ya hablamos. Este es simplemente cómo entro yo para calcular la ecuación de Chen. Estos son cómo se calculan los valores de las longitudes equivalentes para los distintos accesorios que se encuentran. Y obviamente después siguen paso a paso cómo voy a hacer yo para calcular los valores de pérdida por fricción, meterlos en la ecuación general de energía y obtener los valores de H o de W. Una vez obtenido el W o la potencia en metros, ¿no es cierto? Podemos calcular la potencia energética de la bomba y que se evalúa en base a la mayor energía externa suministrada por la bomba, o sea, el mayor valor entre las ramas que se presenten en la unidad de malla. SW va a ser igual al peso específico del fluido. Ese es el valor de la potencia energética, va a ser igual a gamma, que es el peso específico del fluido, por el caudal del fluido en el tramo A, por W, que es la energía externa suministrada por la bomba, es lo que nosotros calculamos, sobre 76 por la eficiencia de la bomba. Donde la eficiencia de la bomba, ustedes la deberán leer de la curva de la bomba. Bueno, ¿qué nos queda? Ver los distintos tipos de eficiencia y entrar a lo que es la cavitación. Vamos a ver. Antes de entrar al tema
de los tipos de eficiencia. Me gustaría que veamos, vamos a salir de acá y los invito a ver un poquito más o un video más. A ver si puedo entrar rápido. Vamos a ver un video sobre bombas. La vamos a descargar del manual de la cátedra. Lo quisiera mostrarles antes. Las bombas centrífugas. Porque me vamos a detener acá un poquito antes de continuar con las eficiencias y vamos a entrar a ilustrar un poco de lo que son las bombas centrífugas. Un segundo. Vamos a ver, acá tenemos bombas centrífugas y bombas periféricas, así que vamos a entrar a ver un poquito del funcionamiento de las bombas centrífugas, si bien yo se los he explicado, pero bueno, sería bueno que lo veamos en un video. Las bombas centrífugas son los dispositivos de bombeo preferidos en el mundo hidráulico. En este video veremos el concepto de trabajo de las bombas centrífugas. En el corazón del sistema está el impulsor. Tiene una serie de paletas instaladas en el interior de obenques. El impulsor siempre está inmerso en agua. Cuando se hace rotar el impulsor, hace que el líquido que lo rodea también rote. Esto imparte fuerza centrífuga a partículas de agua, y el agua se mueve rápidamente hacia afuera. Como la energía mecánica rotacional es transferida al fluido, a la descarga del impulsor, tanto la presión como la energía cinética del agua se elevará. En el lado de succión, el agua se está siendo desplazada, así que la presión negativa será inducida en el ojo. Dicha baja presión ayuda a succionar una corriente de agua fresca de nuevo en el sistema. El impulsor es instalado dentro de una carcasa. Así, el agua que se mueve hacia afuera será recolectada dentro de él y se moverá en la misma dirección de rotación del impulsor para descargar la boquilla. Aquí se puede notar una especialidad de la carcasa. Tiene un aumento de superficie a lo largo de la dirección del flujo. Dicha área creciente ayudará en el alojamiento de la corriente de agua que acaba de ser agregada y también ayudará a reducir la velocidad del flujo de salida. La reducción de velocidad del flujo resultará en un aumento de la presión estática, la cual es requerida para superar la resistencia del sistema de bombeo.
Acá se puede ver más detalles de las paletas dentro del impulsor. Son paletas curviadas hacia atrás, con una configuración de ojo de última generación. Esta paleta se extrae de un modelo de bombeo Kirloskar. Si la presión del lado de succión del impulsor baja por debajo de la presión de vapor del agua, un fenómeno peligroso puede ocurrir. El agua empezará a hervir formando burbujas de vapor y dañará el material impulsor a través del tiempo. Este fenómeno es conocido como cavitación. Mientras más cabeza de succión, menos debe ser la presión del lado de succión para levantar el agua. Este hecho le pone un límite a la máxima cabeza de succión que la bomba puede tener. La selección cuidadosa de la bomba es requerida para evitar el problema de la cavitación. El tipo de impulsor actual está encerrado. Impulsores semiabiertos y abiertos también son usados dependiendo de la aplicación. Si el fluido de trabajo es de naturaleza grumosa, es preferible usar un impulsor de tipo abierto, pero son un poco menos eficientes. El diseño mecánico de las bombas centrífugas es siempre un reto. Un eje se utiliza entre el impulsor y el motor para conectarlos. Debido a que la presión del agua dentro de la carcasa es enorme, un arreglo apropiado de sellado es imperativo para detener fugas de agua a través del aclaramiento del eje de la carcasa. Arreglos basados en cierre mecánico y empaquetadura son usados para este propósito. El impulsor es montado en rodamientos, pero al lado de succión del impulsor no es recomendado instalarle un rodamiento, debido a que bloqueará el flujo. Así que los rodamientos deben ser encajados en el otro extremo. Esto significa que el impulsor está montado como una viga voladiza. Para bombas de alto ritmo de flujo, una caja de rodamiento con aceite enfriante es necesario para preservar la vida de los rodamientos. Agradecemos a Kirloskar Brothers por su soporte técnico en la creación de este video. ¿Qué tal? ¿Vieron? Si bien es otro proveedor, es Kirloskar, la mayoría de las bombas de centrífuga funcionan de esta manera, digamos. Lo que sí me quisiera mostrarles ahora es la diferencia entre una bomba centrífuga y una bomba periférica, porque cuando vayamos un ratito ahí a la planta piloto vamos a ver, ahí tenemos bombas periféricas y también tenemos bombas centrífugas y bueno, desde ya sería bueno que ustedes vean cuál es la diferencia. Usualmente cuando tú vas a comprar una bomba, encontrarás las tres más comerciales, que son bomba centrífuga, bomba periférica y bomba de chorro. Pero ¿cómo funcionan y cuál es la diferencia entre estas tres? En este video te lo mostraré. Inicialmente, si nosotros tenemos tres tipos de bombas distintas, todas de medio caballo de potencia, una centrífuga, una periférica y una de chorro, también llamada bomba jet. Las tres van a tener exactamente el mismo motor de medio caballo, pero lo que cambia es el cuerpo hidráulico y con ello las variables de flujo y presión de cada bomba. La diferencia entre la centrífuga y la periférica es que la bomba centrífuga tiene menos presión pero más flujo de agua, por lo que si las ponemos a bombear, la bomba periférica llegará a mayor altura, pero no tendrá tanto caudal, precisamente porque esta bomba tiene más presión, pero menos flujo de agua. Al destaparla se observa su impulsor. Este genera mucha turbulencia en el agua, propiciando que la presión aumente conforme circula en las cercanías de la forma involuta.
En cambio, el impulsor de la bomba centrífuga, debido a la disposición de sus paletas y gracias a la fuerza centrífuga, permite acelerar el fluido para que éste sea expulsado. Podemos encontrar impulsores cerrados como este, abiertos y parcialmente abiertos. Los costos entre estas dos son variables, pero comúnmente la bomba centrífuga es más cara que la bomba periférica. Es común que la bomba periférica se atasque por alguna impureza o, si no se usa frecuentemente, se atasca por el acumulamiento de sarro. Ahora veremos la tercera bomba, la bomba tipo jet. Esta bomba es muy parecida a la bomba centrífuga, pero tiene un aditamento que hace que su cuerpo hidráulico sea más grande. Al destaparla se encontrará un impulsor igual que en la bomba centrífuga, pero en el otro lado tiene un elemento que permite que la bomba succione a mayor profundidad y sea autoaspirante. Es decir, este elemento permite que la altura de succión aumente unos 2 o 3 metros. También permite que la bomba funcione a pesar de que todo el tubo de succión esté vacío. Únicamente con que el recinto del cuerpo hidráulico esté lleno, con eso es suficiente para que la bomba succione agua desde la parte de abajo. Esto funciona de la siguiente manera. El agua del recinto es impulsada por el rodete, pero esta no es inmediatamente expulsada como en las otras bombas. Aquí existe un conducto de recirculación hacia un difusor que hay en la succión, y cuando el agua se recircula por ahí, se genera el efecto Venturi, que es un vacío en la línea de succión que permite que poco a poco con este vacío el agua se vaya impulsando desde la parte de abajo, llenando así el tubo de succión, y cuando la línea está llena, el flujo y la presión de descarga será mayor y la bomba estará trabajando ahora de manera estable. Es por eso que se le llama bomba autoaspirante, y este tipo de bomba se utiliza en hidroneumáticos, algunos sistemas de aire acondicionado y para riego de jardines. Realmente, este flujo que se deriva al eyector de la succión permite que esta bomba sea más eficiente que una bomba centrífuga común. Por ende, también el precio es mayor. Hay bombas de chorro muy sofisticadas que tienen uno o varios eyectores para extraer agua de los pozos profundos a mucha distancia por debajo de la bomba. Ahora te toca decidir cuál comprar, dependiendo a tus necesidades de caudal y de presión. Observa la ficha técnica de la bomba, donde viene la potencia, la altura máxima, el caudal máximo y otros aspectos eléctricos. Recuerda instalar la bomba con su base para que no se moje cuando lavas el patio o la zona donde está instalada. También recuerda no reducir el diámetro de la tubería, sobre todo en la succión, porque cuando reduces el diámetro, la velocidad de flujo se aumenta y esta velocidad propicia a una mayor fricción interna, derivando a una mayor pérdida de presión por las tuberías y a disminuir el rendimiento de la bomba. Si te interesa conocer más detalles, ya he hecho un video sobre la diferencia entre bomba centrífuga y bomba periférica. Sin más, esto es todo por el video. Si te gustó, dale like, suscríbete. Yo soy Carlos Molina. Bien, entre la diferencia entre la bomba centrífuga, la periférica y la jet. Fundamentalmente va a depender su uso de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Una bomba centrífuga generalmente tiene la particularidad de que debe estar siempre bien debe estar siempre con el depósito de agua muy cercano a sí mismo para evitar justamente lo que vamos a ver enseguida, que es la cavitación. En cambio, la jet tiene la particularidad de que la succión yo la pueda hacer más lejana. Bueno, ¿qué más íbamos a ver de acá? No quiero detenerme mucho en el tema de los tipos de bomba y todo eso. Simplemente lo que ya les dije, que las bombas de desplazamiento y las rotatorias se usan cuando los fluidos son aceites o fluidos viscosos, digamos. Cuando tenemos una viscosidad de 1 o similares,
es preferible usar las bombas centrífugas. A ver. Bueno, como verán, hay una infinidad de material para que ustedes puedan leer o navegar. Hoy por hoy van a encontrar muchísimos proveedores, muchísimos fabricantes en el mundo de las. Bueno, vamos a ver si retrocedemos un poquito. Poniendo, bueno, acá está. Pero ahora que ustedes vean bombas en serie. Las bombas centrífugas son los dispositivos de bombeo preferidos en el mundo hidráulico. En este video veremos el concepto de trabajo de las bombas centrífugas. Bueno, acá vamos a ver cuando se conectan dos bombas en serie o cuando se conectan dos bombas en paralelo, cuál es el efecto que yo busco. Así que bueno, vamos a ver de reproducir esto, si se puede. Al manejar cualquier circulación de fluidos, de alguna forma estamos tratando el tema de las bombas. En esta práctica se procederá a realizar un análisis del funcionamiento de un arreglo de bombas en serie y en paralelo, las cuales transforman la energía mecánica en energía cinética, generando presión y velocidad en el fluido. Existen muchos tipos de bombas para diferentes aplicaciones. Por ello, también hay diferentes factores que nos permiten determinar cuál es en un sistema de bombeo el adecuado, tales como presión, tipo de fluido y velocidad de bombeo. Por otra parte, el transporte de fluidos es una operación unitaria de gran importancia dentro de los procesos industriales. A nosotros como ingenieros químicos se nos hace necesario familiarizarnos con el funcionamiento, selección, elementos constructivos y problemas operativos de los equipos de transporte. Los objetivos de esta práctica son, primero, desarrollar habilidades para el planteamiento, ejecución y evaluación de resultados de experimentos sobre el desempeño de diferentes arreglos de bombas, tanto en serie como en paralelo. Segundo, realizar correctamente mediciones para determinar las condiciones de operación del arreglo de bombas. Y por último, comparar el arreglo de bombas en serie y en paralelo. Las bombas son dispositivos que absorben energía mecánica, la cual puede provenir de un motor, y posteriormente se encargan de transferir esa energía a la corriente de fluido impulsándolo. Los principales componentes de una bomba son una tubería de aspiración, la voluta y un rodete. Existen diferentes tipos de bombas, las dinámicas y las de desplazamiento positivo. Especificando las bombas dinámicas, se pueden clasificar en bombas centrífugas y bombas periféricas. Hablemos de las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas están formadas por un impulsor que gira en una carcasa. El objetivo principal de estas es mover gran volumen de líquido por dos niveles diferentes, transformando algo mecánico en algo hidráulico. A continuación, podemos observar una imagen con las partes de este tipo de bombas.
Las bombas centrífugas, también llamadas generadoras, se usan para hacer mover el fluido en contra a la presión. Para que un fluido se mueva desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión, no es necesario utilizar energía. En cambio, si el movimiento tiene que ser contrario, es necesario utilizar una bomba, la cual cambia la dirección. Hay ciertos conceptos que debemos tener claros para poder entender el desarrollo de esta práctica. Tenemos primero la carga de aspiración. Es el valor de la energía que posee el fluido al llegar a la boca de succión de la bomba hidráulica, expresada en metros de líquidos. Se define como la suma de la carga de presión, la carga cinética y la altura geográfica o cota en la boca de succión de la bomba. Otro concepto es la carga de impulsión. Es el valor de la energía que posee el fluido justo en el punto de salida de la bomba hidráulica, expresada en metros de líquido. Está definida como la suma de la carga de presión, la carga cinética y la altura geométrica en la boca de impulsión de la bomba. Finalmente tenemos la carga total. Es la diferencia entre la carga de impulsión y la de aspiración. Ahora bien, el grado de perfección mecánico o hidráulico de una bomba es juzgado por su eficiencia bruta. La eficiencia de una bomba centrífuga es el ratio de la potencia de salida útil respecto a la entrada de potencia total en el eje. También es preciso tener claro conceptos como bombas en serie y bombas en paralelo. Bombas en serie. Este tipo de acoplamiento se emplea en casos en los cuales se desea elevar un mismo caudal a distintas alturas o para impulsar un determinado caudal, venciendo grandes resistencias debidas a grandes longitudes de las conducciones. Bombas en paralelo. Este tipo de acoplamiento se emplea cuando una bomba proporciona la altura manométrica adecuada, pero un caudal demasiado bajo, o cuando se varía el caudal de demanda, de modo que se usa una bomba para caudales bajos y la segunda bomba se arranca para caudales mayores. Para obtener la curva característica de un conjunto de bombas acopladas en paralelo, basta con sumar sus respectivos caudales para una misma altura o cabeza, a partir de sus correspondientes curvas características H versus Q. Ello resulta en una curva global H versus Q, cada vez más plana. Tanto más plana, cuanto más bombas en paralelo sean acopladas. En este equipo se realizarán todas las prácticas de laboratorio referente a mecánica de fluidos, el cual consta de un tanque que almacena el fluido de trabajo del equipo. En este caso se trabajó con agua. Este tanque debe estar lleno a 3/4 de su capacidad para el uso óptimo del equipo. Dicho tanque está conectado a las dos bombas que posee el equipo mediante una tubería de PVC de 1,25 pulgadas. Las dos bombas del equipo son centrífugas y estas se pueden configurar en serie, en paralelo o trabajar con una sola bomba dependiendo del experimento a realizar. El equipo también posee vacuómetros y manómetros que permiten medir las presiones de carga y descarga de cada una de las bombas, así como también sensores que miden la cantidad de voltaje y el amperaje que está siendo usado por cada bomba. Luego encontramos un rotámetro que nos permite variar el caudal para realizar las distintas mediciones del experimento, y dicho flujo que varía está conectado a una serie de tuberías de distintos diámetros y accesorios. Finalmente tenemos el panel de control que nos permite observar los datos de voltaje y amperaje de las bombas, así como los controles de apagado y encendido de las mismas. También se cuenta con un manómetro que nos permite ver la caída de presión en las tuberías y de un botón de paro de emergencia. Para llevar a cabo la realización de esta práctica es necesario que se cumplan a cabalidad los siguientes pasos. Primero, se debe verificar de que todos los elementos del equipo de mecánica de fluido se encuentren en óptimas condiciones. Realizada dicha revisión, se puede pasar a conectar y encender el equipo. Segundo, cuando ya hayamos encendido el equipo, se debe esperar con el equipo funcionando y con todas las válvulas abiertas alrededor de 5 minutos para que todo el sistema se purgue.
Tercero, el tercer punto se basa en la experimentación de esta práctica, pues nos corresponde configurar el arreglo de las bombas, bien sea en serie o en paralelo. Esto moviendo las válvulas que encontramos en este sistema de bombas. Cuando hayamos configurado el arreglo de las bombas, vamos a tener un primer caudal. Para ese caudal, mediremos los valores aportados por el tablero de control como voltaje y amperaje y los valores que va a marcar el vacúmetro o los vacúmetros que encontramos a la entrada o a la salida de las bombas. Habiendo tomado todos los datos de voltaje, amperaje y caída de presión, con el primer caudal procedemos a variar este 4 veces para así tener un total de 5 caudales distintos. Completados los 5 caudales y tomados todos los datos que corresponden a cada caudal, vamos a cambiar de configuración. Si antes teníamos en serie, pasamos a paralelo. O si antes teníamos paralelo, pasamos a serie y volvemos a repetir los 5 caudales para tomar los datos distintos que corresponden a cada uno de ellos. Y finalmente realizamos los cálculos en casa a partir de los datos tomados en el laboratorio. Para realizar los cálculos pertinentes a la práctica de arreglo de bombas, fue necesario tomar ciertos valores, tales como el caudal y sus variaciones, el voltaje y amperaje de cada una de las bombas. Luego de esto, se tuvieron que hacer ciertas conversiones al sistema internacional o a otro tipo de unidades para poder realizar los cálculos futuros. Uno de estos fue en la carga y descarga de cada bomba, en la presión de carga y descarga, puesto que los valores que nos daban los vacómetros estaban en libras fuerza por centímetro cuadrado. Entonces fue necesario multiplicar por un factor de conversión para pasarlo a pascales. Aquí se ve el valor dado por el vacómetro, el factor de conversión, y también se suma el valor de la presión atmosférica para poder tener una presión absoluta en vez de una presión manométrica, puesto que la presión manométrica no tiene en cuenta la presión atmosférica. También fue necesario hallar el área de cada uno de los diámetros de tubería por el cual se trabajó. Para esto se hizo con el fin de obtener la velocidad de succión y velocidad de descarga de cada bomba. Y por ende también tuvimos que pasar los datos de caudal al sistema internacional. Luego de esto, el primer cálculo que se realiza es el de la potencia para cada una de las bombas y para cada uno de los arreglos, tanto en paralelo como en serie. Para calcular la potencia se utiliza la siguiente ecuación, en la cual B es el voltaje, I es el amperaje y Phi es un factor de relación que por lo general se toma a 0,95, puesto que este valor de relación es bastante difícil de hallar en literatura. Luego se procede a calcular la carga de cada una de las bombas, tanto para la bomba 1 como para la bomba 2. La carga viene dada por la siguiente ecuación, donde H representa la carga total, P2 y P1 representan la presión de salida y de entrada respectivamente, y B representa la velocidad de entrada y de salida del fluido. Luego se calcula la potencia al freno, o BHP. Esta se obtiene por medio de la siguiente ecuación, donde P es la potencia de la bomba. Y el rendimiento también es un factor bastante difícil de hallar, por lo cual se tomó un valor de 80%. Aquí está el rendimiento. Se dividió entre 1000 para poder obtener el valor en kilowatts. Luego hallamos el WHP, el cual es la potencia hidráulica de la bomba. Este viene dado por el peso volumétrico del agua, el cual es W, el caudal y la carga total de la bomba en metros. Se divide entre 76 para poder tener los valores en sistema internacional. Luego ya con todos estos datos hallamos el valor de la eficiencia, el cual no es más que la potencia hidráulica de la bomba entre la potencia del freno, es decir, WHP entre BHP. Y obtenemos los datos de la eficiencia. Como se puede observar, estos datos fueron bastante bajos,
desde un 8% hasta un 34% para la bomba 2 en el arreglo en paralelo. Luego de realizar todos estos cálculos para cada una de las bombas y cada uno de los arreglos, procedemos a hacer las curvas de la bomba, las cuales relacionan la potencia versus el caudal, la carga versus el caudal, la potencia hidráulica de la bomba versus el caudal y la eficiencia versus el caudal. Los datos que tenemos en la parte superior son los del arreglo en paralelo y los que tenemos abajo son los del arreglo en serie. Como se puede ver en la gráfica de potencia versus caudal, no hay mucha diferencia. Sin embargo, en gráficas como la de la potencia hidráulica de la bomba, se puede observar que en el arreglo en serie se alcanza un máximo de eficiencia de potencia hidráulica de la bomba, de 0,07 kilowatts en un caudal de 24. Y a partir de ahí empieza a disminuir, lo cual indica que este sería el máximo valor que podríamos hallar de la potencia hidráulica de la bomba variando el caudal. Esto no se ve reflejado en la gráfica de las mismas variables, pero para el arreglo en paralelo, puesto que se observa que todavía tiene una tendencia a crecer, lo cual indica que si trabajáramos con flujos mayores, obtendríamos valores mayores de la potencia hidráulica de la bomba. La carga total con respecto al caudal para ambos arreglos fue similar. Varió de manera muy similar con respecto al caudal, teniendo como única diferencia que para el arreglo en serie la carga fue muchísimo mayor. También se tiene la gráfica de eficiencia versus caudal. Aquí se puede observar que pasa algo similar con la de potencia hidráulica de la bomba. Podemos observar que en el arreglo en serie llega en un punto máximo cuando se trabaja a 24 litros por minuto, obteniendo una eficiencia de aproximadamente 45%. Y a partir de ahí empieza a disminuir con el caudal, cosa que no se ve reflejada en la eficiencia versus caudal del arreglo en paralelo, puesto que se ve siempre una tendencia a aumentar, lo cual no se ve en la gráfica del arreglo en serie, por lo cual se podría también concluir que si trabajáramos con flujos un poco más altos, también obtendríamos valores de eficiencia un poco más altos. Luego del desarrollo de los cálculos para la práctica llevada a cabo sobre arreglo de bombas tanto en serie como en paralelo, se puede determinar que la eficiencia para el arreglo en serie fue menor a la obtenida para el arreglo en paralelo, debido a que las cargas en la bomba 2 fueron mayores, ya que a la salida de la bomba 1 el fluido presentaba alta presión y era de esta forma como ingresaba a la bomba 2. De esta práctica cabe destacar que el arreglo de bombas en paralelo es ideal en casos que se requieran caudales mayores y de igual forma mejores eficiencias en el proceso. Por su parte, el arreglo en serie es ideal cuando se requieran presiones mucho más altas, como el caso particular en el que se necesite que el fluido trabajado alcance una altura. Bien, chicos, esa es la conclusión final. En definitiva, todo esto es nada más que para demostrar esto. Lo único importante que ustedes tienen que saber es que si nosotros instalamos bombas en paralelo, lo que vamos a hacer es incrementar el caudal de las bombas en paralelo comparado con cada una de las bombas, digamos, ¿no es cierto? Se aumenta el caudal y va a aumentar la eficiencia. Y si las bombas las conecto en serie, voy a incrementar la carga, o sea, la presión de salida final va a ser el doble o el triple de acuerdo a la cantidad de bombas que estén conectadas en serie. Y la eficiencia va a disminuir. Chicos, hasta acá llegamos. No puedo continuar porque ya me van a cortar el aula virtual. Así que, bueno, yo espero que les haya gustado la clase de hoy. Fue muy rápida. Pero así es operaciones industriales, digamos, es su última materia, así que bueno, sáquenle provecho. Vamos a ver qué hacemos con la clase de mañana, capaz que voy a dársela en forma personal porque hay algunos temas que tienen que ver con las ecuaciones que prefiero que las charlemos en forma más directa. De todos modos yo les voy a informar y si no, seguiremos la clase virtual. Capaz que yo prepare directamente en forma virtual el desarrollo de esas ecuaciones. Creería que va a ser lo mejor. Bueno, chicos, sin más que decirles,
Nos estamos viendo mañana a las 18 horas. Yo diría que la dejemos virtual nomás. Sí. Hasta luego, chicos. Que tengan buenas noches. Yo ya voy saliendo, dejo de compartir. Abandono la reunión. Adiós, chicos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Sí, las dudas las dejemos en el foro. En todo caso, vamos, si hay muchas dudas, revemos de dar una clase extra para que se disipen todas esas dudas. Pero sí, en principio las coloquemos en el foro. Muy bien. Adiós, adiós, hasta mañana, hasta luego. Ahora sí abandono la reunión, chicos.